Hola a todos. Bueno, ya vamos siendo muchos, vamos a esperar unos minutillos para que se vaya uniendo la gente. ¿Me oís bien? ¿Alguien que me cuente si me oye bien? Perdonadme que lo ponga así, pero es que así se puede ver algo en la pantalla, que creo que se está viendo al revés, pero si le doy la vuelta al móvil no veo vuestras preguntas. Está por ahí Carmen, contéstame si se oye bien, porfa. Gracias, Víctor. Vale, fenomenal. Pues nada, vamos a ir empezando mientras se va uniendo la gente. Bueno, lo primero, mucho ánimo a todos. Son momentos súper complicados a nivel personal, a nivel laboral. Deciros también que si tenéis alguna duda, aprovecho este momento mientras se va uniendo la gente, si tenéis alguna duda sobre cómo gestionar vuestra situación laboral o se empiezan a plantear vuestros empleadores alguna situación que no tengáis claro si es legal, si no es legal, si es posible en este momento, sabéis que nos podéis llamar, que me podéis llamar en cualquier momento. Nuestro número, nuestro correo está en la página de Empleo Veterinario y os intentaremos ayudar en la medida de lo posible con la información que se va actualizando, que al final cambia cada día, ¿no? Lo que pueden hacer los empleadores y lo que no, para también intentar salvar esta situación, porque al final, bueno, pues es complicada para todos, para trabajadores y para empleadores. Entonces, bueno, daros las gracias a todos los que estáis aquí, esos veterinarios con rollo, con ganas de hacer cosas y con ganas de aprender cosas nuevas, y encima en esta charla que es como quiero cambiar de vida, por dónde empiezo, tengo una idea, qué es lo que por dónde lo cojo, ¿no? Esto lo hablábamos Elena y yo en la charla que dimos en AMBAC, en el pasado congreso, ¿no? Ese momento en el que estás que dices, me he dado cuenta de que no quiero trabajar toda la vida en lo mismo, o que no quiero tener jefes, quiero ser mi propio jefe, o que mi inquietud creativa me lleva por otra vía y de pronto pues se me queda, me siento muy encorsetado en lo que estoy haciendo, ¿no? Se me queda un poco corto, que fue lo que me pasó a mí, por ejemplo. O sea, a mí yo adoro la clínica, pero es verdad que de pronto me faltaba ese punto de libertad creativa, ¿no? De poder hacer cosas diferentes. O no sé, en el caso de Elena, por ejemplo, que quiere vivir viajando y que quiere poder trabajar desde cualquier parte, ¿no? De pronto llegas a ese punto, que por cierto, perdón chicos, que voy viendo los comentarios y las cosillas. Si queréis cuento un poco y de pronto ya paro y vamos viendo si alguno tiene preguntas de proyectos, ¿vale? Yo os aviso porque si no, no puedo estar leyendo y hablando a la vez todo. Entonces, bueno, pues llegas a ese punto, ¿no? En el que dices, quiero cambiar, ¿y por dónde empiezo? O bien, tengo una idea, ¿por dónde empiezo? Porque, claro, estamos hartos de oír, no, es que tienes que hacer un business plan, tienes que conseguir financiación, tienes que conseguir un business angel. Eh, vale, todo esto que se ha construido en torno a la burbuja startup es mentira y va a explotar, ¿vale? O sea, al final es también un negocio como cualquier otro, y no hay que dejarse guiar o llevar por toda esa industria que se ha generado en torno a los emprendedores, ¿vale? Y bueno, yo aquí os voy a intentar contar 4 cosillas que os sean útiles para empezar en ese momento. Entonces, vamos a ir al grano. Tengo una idea, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, lo primero es contarla. Porque una cosa que tendemos a hacer es proteger esa idea, ¿no? Decir, no, es que he tenido un ideón y esto, si lo cuento, me lo van a robar. Vale, las ideas en sí mismas no valen nada. O sea, lo que vale es el haberla llevado a cabo. No todo el mundo sirve para llevarlo a cabo. Llevar a cabo una idea es una cosa muy complicada, llevar a cabo un proyecto, meterse en ello, y por mucho que tú lo cuentes, no te lo van a robar en ese momento, ¿vale? No es una cosa que sea fácil de ejecutar. Entonces, ¿por qué os digo que tenéis que contar vuestra idea? Pues porque el 90% de las empresas fracasan porque realmente no han testado esa idea, y ahora vamos a ver cómo se valida un modelo de negocio. No han testado esa idea con gente de su alrededor. En nuestra cabeza parece una cosa, pero de lo que parece en nuestra cabeza, lo que realmente es la necesidad del cliente, a lo que realmente es la necesidad del sector, hay una distancia muy grande, ¿vale? Entonces, todas las empresas o la gente que tiene más o menos un poco de conocimiento, pasan lo que se llama las rondas de entrevistas, que es contar a diferentes personas esa idea para, bueno, pues intentar obtener un feedback que vaya moldeándola, ¿vale? Y ahora iremos hablando en concreto del caso de Empleo Veterinario, cómo empezó, cómo se fue moldeando, cómo fue pivotando, pero esto es muy importante, tenéis que contar la idea, tenéis que hablarla con gente, tenéis que darle muchas vueltas, nada de guardársela dentro y de tener solamente
una visión, ¿no? Entonces, una vez tenemos esa idea, lo siguiente que tenemos que plantearnos así, empezamos como a grandes rasgos, luego ya nos vamos a meter en materia, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que tener claro es que no necesitamos mucho dinero, depende de la idea, ¿vale? Pero estamos hablando de emprendimiento digital, no estamos hablando de montar un astillero de barcos que requiere una infraestructura de logística enorme, ¿vale? Lo bueno que tiene el emprendimiento digital es que es muy fácil de testar, es muy fácil de meterse en ello sin hacer una gran inversión al principio, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto de no necesito una gran inversión? ¿Cuánto necesito? Pues yo os voy a poner el ejemplo. Empleo Veterinario empezó con 500 euros, ¿vale? Eso fue lo que se invirtió inicialmente pues, en los plugins de construir la página y en una pequeña publicidad. Pero al final, nuestra estrategia, como era de nicho, no requirió mucha inversión en publicidad inicialmente. Identificamos muy bien la necesidad y, por lo tanto, digamos que viralizó rápido de manera orgánica el solito, ¿no? Entonces, cuando haces esas cosas bien, cuando validas bien tu modelo de negocio, y ahora vamos a ver cómo se puede hacer, no necesitas demasiada inversión inicial. Y es más, no tienes que hacer demasiada inversión inicial, porque eso al final lo que hace es encorsetarte. Y vamos a ver que es muy importante que tu modelo de negocio tenga capacidad de pivotar, de adaptarse a las distintas situaciones y sobre todo al cliente, porque de lo que tú tienes en tu cabeza a lo que luego es, cuando lo pones en marcha, cambias 27 veces de modelo de negocio. Cualquiera que sepa de emprendimiento te dirá, tu business plan no vale para nada. O sea, no los digas a pies juntillas, porque lo que hace que una empresa vaya bien es que seas capaz de adaptarte de escuchar a tu cliente e ir adaptándote a lo que va diciendo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver... Bueno, yo sé que esto se ve al revés, entonces, a ver, un momento. ¿Qué necesitamos para empezar? Pues necesitamos dibujar ese modelo de negocio. Ahora vamos a ver cómo se dibuja, que se dibuja con el Business Model Canvas. Ahora os vamos a hablar de ello. Analizarlo en base a eso, y eso requiere ver métricas, que ahora las vemos, y evolucionarlo en base a lo que nos digan nuestros clientes y el mercado, ¿vale? Y realmente lo que necesitas es eso, hacer ese plan y esa estructura. No necesitas pasarte meses haciendo un business plan, yendo a buscar financiación, yendo a buscar business angels. La mayor parte de las empresas pierden tanto tiempo y tanto esfuerzo en eso, sin haber testado su idea de negocio, que no consiguen la financiación, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Aquí esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué es lo que aporta Empleo Veterinario? ¿Qué es lo que aportaba cuando empezamos? Vale, pues nosotros lo que vimos es que el canal de comunicación entre empleadores y candidatos era disfuncional porque eran 27 tablones de anuncios en diferentes sitios que no eran específicos de empleo, la información no le llegaba a la gente, no había una base de datos de veterinarios donde tú pudieras cerrar tu currículum y olvidarte y que el empleador pudiera hacerte ofertas de empleo que mejoraran tus condiciones, etc. Entonces, al final... lo que tenemos es que... a ver, perdonadme que es que estoy viendo aquí. Vale, ya está. Entonces, ahí nosotros vimos esa necesidad. Vale, dentro de esa necesidad, nosotros inicialmente nos enfocamos más a los candidatos y luego nos dimos cuenta de que realmente nuestra propuesta de valor era importante para los empleadores, porque a diferencia de lo que todo el mundo piensa de que sobran veterinarios, no sobran veterinarios y cuesta mucho encontrar un veterinario. Entonces, la propuesta de valor para los empleadores era poder hacer llegar la información a los candidatos, como hacemos nosotros, y disponer de esa base de datos. Y esto era diferencial respecto a lo que ofrecían los tablones de anuncios, ¿vale? Esa es nuestra propuesta de valor. Porque además, encima, como somos veterinarios, hacemos la selección sabiendo lo que está buscando ese empleador, aportamos también ahí más valor a todo el proceso y encima ajustamos los precios y todo a lo que es nuestro sector, porque una clínica veterinaria no se puede permitir los precios de Adecco o de estas empresas que al final cobran una pasta, no están ajustados a nuestro sector. Entonces, ahí hicimos la propuesta de valor, tanto por servicio como por precio. Entonces, siempre que tengas una idea, tienes que plantear qué propuesta de valor, qué estoy aportando yo, ¿vale? Si yo fuese esa persona que está comprando, ¿por qué realmente tengo que elegir ese servicio respecto a otro o esa venta? Y esto es muy importante porque la mayor parte de las empresas lo que hacen es pensar en... es como los emprendedores, ¿no? Tengo que tener una idea. Y entonces de pronto se les ocurre como una cosa, ya las ideas en emprendimiento cada vez empiezan a ser más retorcidas muchas veces porque ya hay un montón de propuestas
Y se nos olvida ver realmente qué valor estamos aportando al cliente con lo que estamos haciendo. Porque si el valor no es mucho, nuestro negocio va a fracasar, ¿vale? Entonces siempre tenemos que buscar ese añadido y definir muy claramente, muy claramente qué es lo que yo estoy aportando en mi negocio, ¿vale? Entonces, lo que hablábamos es hacer un Business Model Canvas. Un Business Model Canvas, esto lo podéis sacar, ¿vale? De cualquier, no sé si lo veis aquí, así, vale. Esto lo podéis sacar en internet. Si alguno estáis viendo esto y a la vez tenéis el ordenador cerca, ponerlo en Google, Business Model Canvas, con S. Es una plantilla, ¿vale?, que desarrolló Alexander Osterwalder, es que es un nombre complicado, que básicamente lo que te permite es dibujar todo tu negocio antes de ponerlo en marcha para tener una visión clara, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo parte por parte, porque esto es muy importante que si os metéis en este tinglao, lo hagáis, lo rellenéis, lo tengáis a mano, lo vayáis evaluando, analizando y, digamos, según las métricas o el feedback que vayáis recibiendo de vuestros clientes, modificando, ¿vale? Pero esto es vuestro mapa de carretera, ¿vale? Vuestro mapa de acción. Sin esto no se monta o no se debería montar una empresa, porque vamos a ver todas las posibles cosas que nos pueden pasar o que tenemos que tener en cuenta a la hora de montar ese negocio, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, si queremos emprender, ¿cuál es nuestro segmento de clientes? ¿A quién nos estamos dirigiendo? En el caso de empleo veterinario, nos estamos dirigiendo a un nicho muy concreto, que es sector veterinario, y dentro de esto tenemos que definir muy bien quiénes son cada uno de los segmentos que tiene la empresa. En nuestro caso, por ejemplo, segmento veterinarios candidatos, segmento auxiliares candidatos, segmento clínicas y hospitales veterinarios empleadores, otro segmento empleadores de otros sectores diferentes a la clínica, ¿vale? Y luego tenemos también segmentos de clientes que son grupos de clínicas o fondos de inversión o empresas del sector que quieren hacer llegar información a los veterinarios a través de nosotros. Estos son nuestros segmentos de clientes y hay que definirlos de manera diferencial porque si no, lo que nos va a pasar es que no vamos a poder adecuar las campañas a cada uno. Nuestras campañas en empleo veterinario, nuestro lenguaje, nuestra manera de comunicarnos no es el mismo si nos dirigimos a candidatos que si nos dirigimos a empleadores, porque sus necesidades son diferentes. Entonces, tenemos que definir muy bien quiénes son nuestros segmentos de clientes. Dentro de esto, además, tenemos que crear lo que se llama un customer persona. ¿Qué es un customer persona? Básicamente es la definición psicológica, el perfil psicológico de perfiles que son tus potenciales clientes. Por ejemplo, además es que se individualiza, o sea, ya antes se hacía mucho más, pues, digamos, por datos demográficos. Ahora se tiende a crear un perfil, crear un personaje, ¿no?, que sea compatible con tus perfiles de clientes, incluso ponerle un nombre, yo qué sé, pues para distintas, esto no es aplicable al empleo veterinario, ¿vale? Pero para otras marcas, por ejemplo, pues tendrán que tener en cuenta si sus clientes son los travelers, si son los, yo qué sé, dog lovers en este caso, porque tienen un perfil muy determinado, ¿no? Un dog lover, pues, le gustan mucho las actividades al aire libre, tenemos que tener en cuenta que a lo mejor son veganos o vegetarianos en su mayoría, o no, bueno, pero hay que ver todo eso, ¿no? Todo el lenguaje, toda la manera en la que nos acercamos. Entonces, ahora se tiende a segmentar por perfiles de ese tipo que lo que hacen es hacernos llegar mejor a lo que ese cliente está sintiendo, que al final es el objetivo en marketing, identificar lo que llaman el pain, es decir, el dolor, la preocupación. Yo soy la solución a través de esto que te propongo. Si no lo haces, te puede pasar esto, si lo haces, te puede pasar esto, ¿vale? Eso es al final lo que tenemos que transmitir al cliente y para eso tenemos que hacer nuestra segmentación. Otra de las cosas relacionadas con esto que estamos hablando que tenemos que rellenar en este apartado es la relación con los clientes. Es decir, de qué manera vamos a llegar hasta ellos, de qué manera vamos a relacionarlos con ellos, si va a ser una relación, digamos, un poco más en masa, si va a ser más un tú a tú, qué tipo de... o sea, cuánto me va a costar el entablar esa relación o el llegar hasta los clientes, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. Luego hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay negocios que tienen lo que se llama un lock-in muy fuerte. Es decir, por ejemplo,
cambiar de, no sé, cambiar del sitio donde compras el pan, pues tiene un lock-in muy bajo, puedes cambiar de sitio sin ningún problema, ¿vale? Pero cambiar de clínica veterinaria o de médico o de software de gestión veterinaria tiene un bloqueo más alto porque es muchísimo más follón, entonces te cuesta mucho más hacer ese cambio, ¿no? Por tanto, hay negocios, ponemos un ejemplo, o sea, en empleo veterinario los candidatos tienen un login fuerte porque han invertido tiempo en rellenar su ficha, en dejar sus datos, etcétera. Entonces, volver a hacer ese proceso con otras empresas, pues como que cuesta, da más pereza, ¿no? Entonces, ahí ya pues hay una barrera, ¿no? Hay una ventaja en ese sentido. Entonces, si nosotros queremos meternos en un negocio donde los clientes están muy bloqueados ya con nuestros competidores, vamos a tener que establecer muy bien cuál va a ser nuestra manera de llegar hasta ellos y de relacionarnos con ellos, ¿no? Pues eso, una empresa de software de gestión veterinaria que entra nueva en el mercado. Pues tiene que convencer a ese veterinario de que cambie todos sus historiales. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos que tener en cuenta en relación con esto los canales. ¿Dónde están nuestros veterinarios? Os pongo un ejemplo, bueno, perdón, nuestros veterinarios, no, nuestros clientes. Os pongo un ejemplo con empleo veterinario. Cuando ves el análisis de redes que se hace ahora para pues, 2019, 2020, siempre lo que ves en las tendencias es como que Facebook está desapareciendo, ¿no? No, Facebook ha muerto, Facebook ya está muerto. Y que la moda ahora es Instagram o es TikTok, vale, perfecto, pero tú tienes que saber dónde están tus clientes, porque en el caso del sector veterinario, nuestros clientes o nuestro público sí que está en Facebook, porque además las clínicas veterinarias tienen Facebook, porque es la manera de comunicarse con sus clientes, que son de un rango de edad que sí lo utilizan, etcétera, ¿vale? Tenemos ambas redes, pero no nos vamos a ir a TikTok, porque el público que hay en esa red no nos sirve, ¿vale? Ni nos vamos a ir a hacer publicidad a televisión o a prensa escrita que no sea del sector. Siempre tienes que identificar muy bien en qué canales están esos segmentos de clientes y cuáles funcionan mejor, ¿vale? Todo esto, como decimos, bien escrito. Además, esto lo podemos evaluar muy fácilmente con las métricas. Hoy en día tienes métricas de todo que te van a devolver una información que vas a decir, vale, pues Facebook me está funcionando mejor para esto, Argos me está funcionando mejor para esto, Instagram me está funcionando mejor para esto, de tal manera que distribuyes tu presupuesto de una manera inteligente, ¿vale? Luego, ¿qué actividades clave tenemos? O sea, aquí tienes que definir qué es lo que quiero hacer, cuál es mi idea, ¿vale? Y cuáles van a ser las actividades clave de todo esto. Nosotros en empleo veterinario tenemos una serie de actividades satélite, pero tenemos muy claras cuáles son nuestras actividades clave, ¿no? Esa generación de la base de datos de candidatos, esa difusión activa de las ofertas, el asesoramiento a los candidatos, o sea, todo esto es una cosa que tienes que definir muy claramente porque al final si no vas como pollo sin cabeza, no sabes a qué te dedicas, ¿vale? Todo esto va en relación con la propuesta de valor. Recursos clave. Tu empresa va a tener una serie de recursos que van a ser fundamentales para el desarrollo de tu actividad. Va a tener otros que van a ser más secundarios, que se pueden cambiar o que no. En nuestro caso, por ejemplo, la base de datos, pues es un recurso clave para nosotros. Si dejamos de tener esa base de datos, dejamos de poder ofrecer un servicio de calidad a los empleadores y dejamos de poder encontrarles trabajo a esos candidatos que están en la base, ¿vale? Luego, socios claves, las alianzas estratégicas. Esto es fundamental. Nadie emprende solo. O sea, para emprender hay que, trabajar tu marca personal. Siempre. Y esto es algo que a mí, por ejemplo, al principio me costaba mucho. O sea, yo, empleo veterinario funcionó mucho tiempo sin una cara visible. Digamos, era como empleo veterinario una empresa, ¿no? Y la que estaba detrás era yo, pero a mí al principio me costaba trabajar esa parte, ¿no? Pero hay que hacerlo, o sea, es necesario. Tienes que crear tu marca personal, tienes que hacer networking y esto te va a llevar a que puedas establecer alianzas estratégicas con determinados socios que te van a dar, por una parte, un apoyo pues, en difusión o en capacidad de servicio en las cosas a las que tú no puedas llegar y por otra parte te pueden blindar frente a la competencia, ¿vale? Porque si tú te asocias con alguien más grande, al final te están transmitiendo un poco esa autoridad y esa fortaleza, ¿no? Entonces, al final el modelo win-win, donde las dos partes ganan, es algo que en negocios funciona muy bien. Entonces, es muy importante buscar dónde está el win-win de cada uno, dónde
podemos conseguir aportar nosotros un valor a esa empresa, que esa empresa nos aporte un valor a nosotros. A veces son transaccionales y es una cuestión económica, pero también si estamos empezando podemos optar por ese win-win, ¿no? Que decíamos, ganar-ganar. Que es que, perdón por los anglicismos, pero es que en esto de emprendimiento hablan así. Vale, la estructura de costes, que es esta parte de aquí abajo. Otra cosa que tenemos que definir. Mi consejo, mientras menos, o sea, lo que hace que una empresa vaya bien al principio es tener una estructura de costes lo más baja posible. La gente se obsesiona en conseguir un business angel para conseguir muchísima financiación. Cuando eso te pasa, lo único que consigues es anclar y encorsetar tu modelo de negocio. ¿Qué es lo bueno que tiene Empleo Veterinario? Empleo Veterinario ha cambiado de modelo de negocio desde que empezó 3 veces. ¿Por qué? Porque hemos ido escuchando lo que querían los veterinarios y pivotando sobre ello para cubrir perfectamente esa necesidad. Si nosotros hubiésemos tenido unos inversores enormes detrás, no puedes pivotar con tanta facilidad, no puedes de pronto dejar de hacer una cosa y ponerte a hacer otra porque ves que es lo que está pidiendo tu cliente. Por lo tanto, además, bueno, aparte, encima, cuando tienes una estructura de costes muy alta, con muchísimo personal, con tal, no, es que necesito un tío aquí, un tío aquí, un tío aquí. Al final lo que te pasa es que no puedes responder a tu demanda. Si tu demanda baja un poco, te ves totalmente ahogado por los gastos, ¿vale? Entonces, es muy importante cuando empiezas a hacer un uso muy racional de los recursos, rodearse de gente que sepa más que tú e intentar hacer equipo, obviamente, y delegar, pero siempre teniendo en cuenta que armarse de una plantilla muy grande, de un equipo muy grande en un principio, ir como muy por todo lo alto, cogerte unas oficinas. Oye, si tienes un negocio digital, ¿hasta qué punto te hace falta tener unas oficinas físicas y no puede la gente teletrabajar? Y entonces bajas ese nivel de gasto, ¿no? La estructura de costes es una cosa fundamental cuando estás empezando, porque ponemos el ejemplo de esta situación. Ahora mismo viene esta crisis, las empresas con una estructura de costes muy grande obviamente lo van a pasar muchísimo peor. Entonces, al final, hoy en día tenemos un montón de herramientas con las que en el entorno digital podemos automatizar muchísimas funciones, aprender un montón de cosas que realmente podamos ir evolucionando y no requieran contratar o externalizar ese servicio y, bueno, pues podamos bajarlo. De todas maneras, en cualquier caso, tenemos que tener muy claro cuáles van a ser nuestros gastos fijos, qué líneas vamos a tener bueno, pues siempre de manera porque forman parte de la estructura, qué líneas van a ser temas más puntuales, ¿vale? Todo esto tenerlo bien definido, ¿vale? Y bueno, saber pues eso, qué son las cosas más caras, etcétera. En relación con todo esto, vamos a ver qué fuente de ingresos tenemos. Dentro de las fuentes de ingresos, en el entorno digital hay muchas fuentes, hay muchos modelos distintos, ¿vale? Vamos a empezar hablando de 3 modelos diferentes. Lo primero, podemos tener una plataforma de servicios, ¿vale? Como es el caso de Empleo Veterinario. Empleo Veterinario es una plataforma unificadora de la información y que además proporciona un servicio. Por otra parte, tenemos modelos de e-commerce. Un e-commerce es una tienda que vende su producto, por ejemplo, Hawkers, ¿vale? Que vende su propio producto a través de Internet. Y luego tenemos los marketplaces. Un marketplace es Amazon, por ejemplo. Vende productos de distintas fuentes o tienda animal, ¿vale? O Kiwok Online venden de piensos de distintas marcas o artículos para mascotas de distintas marcas desde su plataforma. Y lo que ellos obtienen, digamos, es ese modelo, o sea, esa fuente de ingreso transaccional, es decir, una comisión por cada venta que se realiza a través de esa plataforma, ¿vale? Entonces, la diferencia básicamente es que en un e-commerce tú tienes tus productos, te tienes que encargar de esa producción o fabricación de ese producto, en un marketplace tú estás vendiendo los productos de terceros y comisionando por ello, y en una plataforma de servicios estás, pues eso, proporcionando un servicio en concreto, como puede ser, por ejemplo, Airbnb. Airbnb es una plataforma de servicios de alojamiento que lo que tiene es un modelo transaccional. Comisiona de cada alquiler o de cada alojamiento que se contrata y de ahí obtiene su fuente de ingresos. Obviamente,
Los modelos transaccionales tienen quizás una comisión más baja, pero sus gastos son muchísimo menores, por lo tanto, al final tienen unos buenos márgenes, ¿no? Un marketplace, pues lo mismo, y un e-commerce, dependiendo de lo que vendas, puedes tener muy buenos márgenes, pero siempre tienes más costes asociados, digamos, ¿no? que en los modelos anteriores. Esto nos da lugar a distintas fuentes de ingresos. Por ejemplo, fuentes de ingresos por suscripciones, ¿vale? Spotify. Dentro de esto podemos tener modelos, lo que se llaman freemium. Tienen una modalidad gratis y una modalidad de pago. Y aquí esto es importante, porque cuando dices, vale, pero joder, yo empiezo con mi idea, tengo la idea de dar mi servicio, pero al principio no tengo tráfico, no me conoce nadie, los clientes no han usado mis servicios, ¿qué hago? No sé si os acordáis, pero Spotify empezó siendo gratuito totalmente. Y al tiempo ya empezaron con una modalidad premium, ¿vale? Pero, ¿qué es esto? Esto es lo que se llama generar masa crítica. Entonces, generamos masa crítica ofreciendo un servicio al principio gratuito. Empleo veterinario empezó siendo totalmente gratuito. Obviamente luego lo tienes que dejar de ser porque tienes una estructura de costes que mantener, no es una ONG, no vives de donaciones. Pero, obviamente, al principio, para generar esa masa crítica, conseguir los candidatos, conseguir los empleadores y demostrar que dábamos un buen servicio, tuvimos que empezar siendo gratuitos. Después, ya lo que tienes es el boca a boca, los testimonios de los empleadores, de los candidatos, etcétera. La gente ya confía en ti y entonces puedes meter una modalidad de pago premium, donde tienes que dar un valor mayor que el que lo está haciendo gratis, obviamente, y buscar siempre que los que son gratis no supongan un coste alto para la empresa, ¿no? Digamos que sea un coste residual, marginal, pero que no sea significativo, porque si los gratuitos te suponen un coste muy alto, al final no te compensa tampoco el modelo, ¿vale? Entonces, tenemos esos modelos de suscripción que habíamos dicho, los modelos freemium, que es como se llama cuando tienes una modalidad gratis y una modalidad premium, las cuotas por utilizar en concreto el servicio, como es el caso de empleo veterinario, no es una suscripción constante, sino que necesito un veterinario, pago y ya está, ¿vale? Luego, puedes tener ingresos por publicidad, por tráfico, puedes tener ingresos por marketing de afiliados, es decir, tú pones una serie de enlaces en tu página, cada vez que se produce una venta a través de ese enlace, ¿no? Que va traqueado mediante IDCs, tú te llevas una comisión de eso, ¿vale? Es otra manera de emprender. Yo os cuento cosas porque luego, pues cada uno que tenga su idea, pues diga, pues mira, pues esto lo puedo aplicar de esta manera. Luego, obviamente, están los modelos transaccionales, que decíamos antes que me llevo una comisión de algo o de venta directa de un producto, ¿vale? O, en el caso, por ejemplo, de software veterinarios, pues, o de software de otro tipo, la utilización de licencias. Claro, todo esto, dices, ¿y cómo aplico yo todo esto en veterinaria? Pues es que hay un montón de cosas que se pueden hacer todavía en veterinaria, no hay más que mirar fuera. Al final, la suerte que tenemos en España es que como vamos 10 años por detrás en muchas cosas, tenemos una bola de cristal, tenemos simplemente con mirar fuera ya podemos ver cosas. Pongo el ejemplo, el empleo veterinario no es nuevo, o sea, esto es algo que en Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos existe en todos los países, ¿vale? Las recruitment especializadas en el sector veterinario. En España no había, pero en esos países estaba. Entonces, hay muchas cosas todavía que se están haciendo allí y luego hay muchas innovaciones tecnológicas que, bueno, hay empresas ahora mismo, por ejemplo, aplicando la tecnología de los wearables, ¿no? Lo que nos mide las constantes y demás de los relojes a pacientes veterinarios. Hay, no sé, se están haciendo, yo qué sé, cosas con impresoras 3D. O sea, hay muchas cosas de innovación tecnológica que podemos aplicar a este sector, ¿vale? Y todo esto, pues, siempre dibujando bien nuestro modelo de negocio. Habrá cosas más caras que otras. Pero bueno, en general, por ejemplo, hacer una página web y testar esa idea no es muy difícil, ¿vale? No es muy caro, no es muy... La semana que viene vamos a dar una charlita de cómo hacer una página web for dummies. O sea, no tengo ni idea cómo me puedo hacer mi página. Lo vamos a ver, lo veremos por Zoom para que se pueda compartir la pantalla e ir viendo paso a paso cómo hacerte tu página web muy sencillamente. Vale, visto esto, analizadas bien nuestras fuentes de ingresos, qué precios vamos a tener, qué tipos de clientes y de servicios, etcétera, ya tenemos, digamos, el mapa de carretera de nuestro negocio. Y con esto lo que tenemos que hacer es crear el producto mínimo viable. Vale, el producto mínimo viable es la versión más básica, más cutre que puedes lanzar para testar si tu idea funciona. Si alguno, no creo que os acordéis porque lo bueno que tiene Internet es que todo se olvida,
estamos expuestos a tanta información que todo se acaba olvidando. Pero si algunos os acordáis de la primera versión de la página de empleo veterinario, no tiene nada que ver y dista bastante de lo que es ahora. Eso fue una página al final que hice yo, probé, y cuando vi que funcionaba ya se fue metiendo más dinero, se fue metiendo más inversión, pues se fueron haciendo más cositas. Pero coger y gastarte 20.000 euros en una página web de entrada, probar y ver que no funciona, es un fracaso como negocio, ¿vale? En emprendimiento. Entonces, hay una frase del fundador de LinkedIn que dice, si tu primera versión al año de verla no te da vergüenza, es que lanzaste tarde tu producto, ¿vale? O sea, es una manera de decir, tienes que lanzar cuanto antes, según lo tengas, y ver qué pasa. ¿Qué te dice el cliente? ¿Qué te dice ese customer persona que hemos dicho? ¿Cuáles son? Todo esto con métricas, obviamente, y hablando mucho con la gente, interactuando mucho. Entonces, en base a eso, tú ya vas construyendo tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que tu negocio lo construye tu cliente a su medida, ¿vale? Y esto es lo que se llaman las empresas cliente-céntricas. No lo construyes tú en base a tu idea en tu cabeza, porque eso puede funcionar o no. Puede ser lo que tú crees que es la bomba y que necesita el cliente, o puede ser que no. Por ahí hay un montón de negocios estrambóticos que dices, pues a este tío le parecía que era un ideón, pero realmente es que esto no vale para nada, más que para, mira qué gracioso, pero ya está, pero no es útil, ¿no? Entonces, lanzar un producto mínimo viable te permite ver por dónde quiere tu cliente que vaya tu producto e ir desarrollándolo con él. Esto es muy, muy, muy importante. Es lo que hace que una empresa funcione o que no funcione. Empleo veterinario lo han construido los veterinarios, porque lo hemos ido construyendo según nos iban diciendo, oye, pues me estaría muy bien que pusierais esto, que pusierais lo otro, o esto no me ha gustado nada, o las quejas son súper útiles. Nosotros hacemos caso a todas y cada una de las quejas, porque es lo que nos permite saber por dónde tenemos que seguir para que todo funcione correctamente. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el concepto de escalabilidad. Ahí va. La escalabilidad lo que quiere decir es cómo de grande se puede hacer tu negocio, hasta dónde puede llegar. Pongamos un ejemplo. Una frutería física no es muy escalable. Tiene su nicho de clientes, pero por mucho que quiera, no podría tener más clientes por hora dentro de la frutería, ¿vale? Entonces su escalabilidad es muy baja. Una empresa que venda fruta online, que te manden la fruta semanalmente a tu casa, es muy escalable, ¿vale? O sea, si tiene la logística, etcétera, lo puede escalar mucho. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta por diversas razones, porque obviamente tu facturación y tu previsión no va a ser la misma. En el entorno digital tienes que tener en cuenta el nicho. En este caso, en empleo veterinario, por ejemplo, ¿es un negocio súper escalable? Pues no, porque está centrado en un nicho, al final. Y veterinarios y clínicas bueno, en fin, veterinarios son los que son y son esos. Y por mucho que nosotros quisiéramos llegar a 10 millones de personas en España, es que no podemos llegar porque no hay 10 millones de veterinarios, hay 25.000 veterinarios. Entonces, ese es nuestro nicho, eso limita en cierta manera la escalabilidad, pero bueno, sí, es otra estrategia, ¿vale? Si te concentras en un nicho y eres bueno y eres el único y haces bien tu trabajo, al final lo que tienes es lo que hemos dicho antes, lock-in muy fuerte, y eso también es una ventaja competitiva, ¿vale? Tienes que simplemente ser consciente de qué es lo que estás haciendo. Luego puedes escalar a otros países, porque oye, empleo veterinario puede acabar en Latinoamérica, puede acabar en Italia, puede acabar donde sea, pero tenemos que ser conscientes de por dónde lo vamos a escalar, ¿vale? Que el escalarlo sería escalarlo fuera, o metiéndonos con otra línea de negocio, pero que no va a ser el caso, ¿vale? Porque nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Entonces, dicho todo esto, bueno, que no se me olvide el benchmark, hacer un análisis de la competencia. O sea, esto obviamente, no lo he dicho antes, pero nunca os metáis a montar una empresa sin haber hecho un correcto análisis de qué competidores hay y de qué es lo que están haciendo vuestros competidores. Y esto también es aplicable a las clínicas veterinarias, porque muchas veces no se analiza qué servicios están ofreciendo las clínicas de alrededor y resulta que en un mismo barrio todos ofrecen oftalmo y no hay nadie que ofrezca oncología. Y a la hora de contratar, nosotros esto lo decimos cuando, por ejemplo, no, necesito un veterinario con alguna especialidad, la que sea. No, jolín, mira a ver qué están haciendo las clínicas de alrededor y busca la especialidad que no estén ofreciendo y podéis establecer una colaboración, por ejemplo, ¿no? Y mandar a los clientes mutuamente. O sea, siempre hay que ver qué es lo que está haciendo nuestra competencia. Entonces, dentro de eso,
Podemos innovar o podemos competir. Esto es lo que se llama la estrategia del océano azul o la estrategia del océano rojo. Empleo veterinario es estrategia del océano azul. Cuando nosotros llegamos no había nadie, teníamos todo el océano para nosotros, porque estábamos innovando con un servicio. En la estrategia del océano rojo es rojo de sangre, de un montón de competidores compitiendo y haciéndose sangre dentro de ese océano, ¿vale? Entonces, si te metes en el océano rojo, si te metes a competir, tienes que tener muy clara tu propuesta de valor. Si no, no te metas, porque ya estás, es un entorno totalmente saturado. Tienes que hacer algo muy diferencial. Mientras que si te metes en un océano azul donde ofreciendo un servicio nuevo, tienes el riesgo de que esa demanda no entienda tu servicio o no esté madura para lo que tú estás ofreciendo, pero si lo haces bien, tienes muchas más opciones de ganar y fidelizar esa clientela, ¿vale? Por tanto, identificamos las hipótesis, ¿vale? Identificamos qué es lo que queremos hacer en cuanto a el valor y cómo vamos a crecer, esa escalabilidad. Lanzamos un producto mínimo viable, que es lo que vamos a testar en el mercado y ver esa demanda. Utilizamos las métricas para ver qué feedback estamos recibiendo de los clientes y hablamos con ellos mediante entrevistas, mediante testimonios, les llamas, o sea, el cliente tiene que estar en el centro y tienes que cuidarlo y tienes que saber qué piensa, qué siente y cómo puedes mejorar para él. Si no, no te metas. O sea, esta gente que dice, no, yo quiero emprender para no tener jefes. Cuando emprendes tienes 10.000 jefes, son tus clientes, tus jefes son tus clientes y son a veces mucho peores que los jefes del trabajo, pero has decidido meterte en eso y tienes que entender que tus jefes son tus clientes y trabajas para ellos. Y una vez veamos toda esa información, pivotamos y ajustamos. Y es lo que se llama el Product Market Fit, ¿vale? El encajar nuestro producto en el mercado de una manera totalmente engrasadita, ¿vale? Otra cosa que tenemos que hacer así a grandes rasgos, y ya voy terminando con esto para meternos después ya si queréis preguntar algo o ver ideas en concreto. Una cosa importante es, cuando tengamos nuestra idea, que hacer el Storytel. Y esto es una herramienta muy importante, muy útil también que hay en Internet, que se llama así Storytel, ¿vale? Que es una aplicación donde tú puedes ir rellenando la historia que le vas a contar a tu cliente. La historia no en el sentido de mentira, sino la historia de qué es lo que, o sea, cómo vas a llegar hasta él, ¿vale? Y esto se hace hasta creando los personajes, ¿no? O sea, tienes el personaje principal, que es el cliente, hay un villano, que es el problema que tiene, entonces tú tienes que hacerle ver cuál es ese problema, cuál es la posible solución y que tú estás ahí como ese héroe para darle esa solución, hacerle ver todo lo que podría mejorar y después de eso hacerle ver lo que pasaría si no contrataras tu servicio, por ejemplo, ¿no? O sea, en este caso, pues, el empleo veterinario, tu problema es que no encuentras veterinario. Nosotros estamos aquí con una base de datos y con una capacidad de difusión enorme, entonces conseguimos encontrarte veterinario, el veterinario ideal, y reducir los tiempos. Si no nos usas, vas a tardar mucho más en encontrar ese veterinario, vas a gastar más dinero en coberturas, en sustituciones, vas a perder clientes por la, por la rotación o por la falta de cobertura de ese puesto o lo que sea, ¿vale? O sea, eso es una Storytel que hay que tenerlo muy claro cuando emprendemos porque es lo que le tenemos que contar a nuestros clientes para empezar a ver si realmente se necesita ese servicio o no, ¿vale? Luego, así a grandes rasgos, si os metéis a emprender, hay millones de herramientas, además esto es horrible porque cuando vas avanzando vas descubriendo cosas nuevas y dices, ostras, me gasté un montón de dinero en esto que se podía hacer automatizado o lo podía hacer yo de esta manera, mucho más fácil o mucho más rápido, ¿no? O que quedara mucho mejor. Entonces, os voy a contar aquí herramientas básicas para cualquier emprendedor. Si hacéis la página web vosotros, que si os venís a la siguiente charla veremos cómo, wordpress.org, no .com, son diferentes, ORG posiciona mejor y construye mejor, etc. Para los diseños publicitarios, Canva, que no es lo mismo que el Business Model Canvas que hemos estado viendo, ¿vale? Canva es lienzo en inglés y se usan las dos. En este caso es Canva sin S. Es una herramienta para diseñar publicaciones maravillosa, que también os sirve para la clínica, para hacer publicaciones pues, de campañas o de lo que sea. Coordinar redes sociales, Hootsuite, ¿vale? O Metricool también, pero esto es más para recibir métricas, os va a dar tanto
las métricas como os permite programar publicaciones y publicar en muchas redes sociales al mismo tiempo. Que esto cuando emprendes es, o sea, os podéis imaginar que en Empleo Veterinario que publicamos en un montón de redes, un montón de cosas cada día, menos mal que tenemos una aplicación que nos permite hacer eso y optimizar tiempo, porque el tiempo vale dinero, ¿vale? El tiempo al final para un emprendedor es lo más importante, porque esto no sé si lo he dicho en algún momento, pero cuando emprendes dejas de tener vida, ¿vale? Al principio se acabó vuestra vida, todo es la empresa, luego ya con los años llegará la libertad, pero al principio el tiempo lo es todo, ¿no? Herramientas de envío masivo de email, MailChimp, ¿vale? Luego están otras como ActiveCampaign, pero nosotros, por ejemplo, utilizamos MailChimp. ¿Qué otras herramientas? Luego, software de facturación y de gestión de clientes y de gestión de los pedidos, en fin, de un poco, digamos, todo ese CRM. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos uno que se llama Holded, que es estupendo. Son herramientas que son de pago, pero son pagos pequeñitos, ¿vale? Son modelos de suscripción, como hemos visto antes, pero son cuotas bastante bajitas. ¿Qué más así de herramientas que sean útiles? Bueno, luego aplicaciones para Instagram, para redes, para las stories y demás. Tenéis un montón que os podéis descargar que hacen que la empresa enseguida, que todo quede mucho más vistoso, ¿vale? Y que podáis sacarle más partido, ¿no? Como, por ejemplo, Mojo es una de ellas. Luego, ¿qué más? Tenemos herramientas para coordinar el trabajo y la productividad entre nuestros equipos y hacer listas de cosas, organizar proyectos, etcétera, como Trello, por ejemplo, o Slack. Esas son dos herramientas que también son muy útiles. Y, bueno, lo que os hemos dicho de Storytel, ¿vale? Para ir desarrollando todo eso. Y luego, herramientas de vídeo para hacer vídeos profesionales que queden bonitos, publicitarios. Tenéis dos, o sea, nosotros usamos dos, tenéis millones, pero nosotros usamos dos. Usamos Promo, que es bastante útil, y luego editamos mucho con Camtasia, ¿vale? Camtasia es un software que es bastante fácil de utilizar. Si quieres grabar cosas, nosotros, por ejemplo, grabamos cursos también. Lo que veis aquí detrás es un croma, tú te grabas, quitas el croma con Camtasia, pones detrás las diapositivas. Esto no lo hemos hecho así ahora porque era un directo, pero bueno, se puede hacer así también. ¿Qué iba a decir? Bueno, eso, Camtasia, que es muy fácil, bastante intuitivo y bueno, pues al final aprender a utilizar programas, por ejemplo, de Adobe os va a quitar muchísimo tiempo, la curva de aprendizaje es muy larga y hoy en día puedes, por ejemplo, mandar... sí se ríe. Puedes mandar, por ejemplo, a imprenta para hacerte tus flyers y tus cosas diseñadas con Canva. No hace falta diseñarlas en Illustrator, que es un programa complicadísimo. Si lo sabéis usar, fenomenal. Pero hoy en día ya se pueden utilizar ese tipo de herramientas. Entonces, a lo mejor no necesitas contratar a un diseñador gráfico que te maneje el Illustrator para hacer un flyer. Te puedes hacer tú un diseño en Canva y mandarlo a imprimir a una imprenta online que te los va a sacar estupendamente. No voy a decir el nombre de la que usamos nosotros porque ya me parece demasiada publicidad gratuita que le estoy haciendo a todo el mundo. Pero vamos, hay un montón. ¿Vale? Entonces, bueno, si tenéis dudas de herramientas concretas, nos podéis preguntar, me llamáis o me escribís o lo que sea, pero vamos, que sepáis que hay un montón y si lo buscáis en internet, cada vez que necesitéis algo, buscad primero en internet si no hay una herramienta para esto, porque de verdad, en serio, hay de todo hoy en día, ¿vale? Y luego otra cosa, la formación en redes sociales, Google Ads, todo este tipo de cosas. Google ofrece un montón de formación gratuita sobre cómo manejar Analytics, cómo manejar las campañas de ads. Lo podéis hacer, vamos, eso es una obligación que lo hagáis, ¿vale? Si os metéis en esto y es gratis. Luego, Facebook Blueprint, LinkedIn, todas las herramientas tienen sus propias áreas de formación, pero es que además hay un montón de páginas donde podéis formaros que tienen webinars gratuitos, que tienen cursos de estos. Aunque os lo vaya a hacer otra persona, mi consejo es que siempre os forméis, que siempre sepáis qué es lo que están haciendo las personas que habéis contratado. En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, yo me acabé haciendo la página web yo y aprendiendo a hacerla porque a quien se la encargué no la hicieron un desastre, luego hubo un informático por en medio que igual decía que estaba haciendo pero no estaba haciendo. O sea, es importante que sepáis qué es lo que tienen que hacer las personas que colaboren con vosotros, ¿vale? Y bueno, por lo demás, si emprendes, que estoy aquí mirando abajo porque me apunto aquí algunas cosas que como hablo mucho luego me lío y se me olvida lo que quería decir. Rodearos de personas que sean mejores que vosotros y que sepan más.
cuando contratamos a gente barato para emprender, no nos aportan nada. Si tú te metes en un proyecto, lo que quieres es gente que sume, no gente que deje igual. Entonces, lo de siempre, contrata despacio, despide deprisa cuando no funciona, ¿vale? Pero contrata despacio, busca el perfil adecuado, busca a alguien que sea más listo que tú, que sepa más, que sea más todo para que podáis crecer juntos y, por supuesto, págale bien, ¿vale? Que esto es que, si no, obviamente no vas a tener una persona motivada que haga bien las cosas, ¿no? Y si no puedes tener empleados al principio, no los tengas. Busca automatizar, pero tener un mal empleado puede hacerle mucho daño a tu imagen. Al final estás tratando con tus clientes y cuando estás empezando esto es muy importante porque las valoraciones negativas pues al final no siempre pues, pueden suponer un lastre muy grande al principio. Y nada, no sé si nos queréis contar los proyectos, voy a ir leyendo por aquí, podéis ahora hacer las preguntas si queréis y nos vais contando si alguno tiene algún proyectito o alguna cosa que quiera preguntar, algo que esté pensando. De todas maneras, si os interesa este tema, vamos a grabar unas clases. Entonces, nos podéis enviar un email a empleo@empleoveterinario.com y las grabaciones de esto y demás cosas que vamos a ir grabando gratuitas, os las enviamos y os avisamos, ¿vale? Si os interesa. Entonces, ¿alguna preguntilla que tengamos por aquí? Dice, has comentado que es bueno emprender con un socio. ¿Algún consejo sobre cómo buscarlos? ¿Tendría que ser alguien conocido? Vale, no. Conocido sí, familiar y este tipo de cosas no se suele recomendar demasiado. Porque bueno, pues al final hay que intentar no mezclar lo personal con lo profesional. A la hora de buscar socios, cuando, por ejemplo, hay muchas empresas que empiezan en viveros o en entornos de coworking, de startup y de este tipo de cosas, donde se generan muchas alianzas en ese sentido, ¿vale? Lo ideal también, lo que nosotros recomendamos, por ejemplo, si te vas a meter en emprender, lo ideal es hacerte una formación pues de las relacionadas con esto, ¿no? Desde pues de las que hay más baratas como es el Power MBA o el Talent MBA o hacerte ya algún posgrado un poco más avanzado y normalmente suelen salir los socios de este tipo de cosas, ¿vale? Nosotros recomendamos, o siempre se recomienda, no hacer las cosas, o sea, no tener varios socios fundadores. Es decir, que tú te asocies con una persona, puede haber un socio capitalista y un socio trabajador, ¿vale? O hacerlo en porcentajes a lo mejor no muy equitativos, porque hasta que no conoces bien a esa persona, la probabilidad de que luego haya un problema. Hay muchas empresas que se disuelven por un conflicto entre los socios por haber hecho mal esa estructura inicial, ¿no? En el caso de las clínicas veterinarias, por ejemplo, se puso muy de moda la comunidad de bienes y eso es una trampa total desde el punto de vista legal si se quiere hacer una disolución de la sociedad. Entonces, lo que tienes es que buscar gente que te apoye en tu entorno, o sea, que te apoye en el desarrollo de tu idea, bien como trabajadores, bien como socios minoritarios. Eso es el consejo ideal. Si de verdad necesitas mucha financiación y necesitas hacerlo entre varias personas, desde luego lo que tienes que hacer es buscar una persona muy capacitada, muy competente. No necesariamente tiene que ser tu amiga, pero desde luego lo que sí tenéis que tener es los objetivos muy, muy, muy bien alineados, porque si no, la discusión viene garantizada. A ver, pregunta. A mí lo que me pasa es que a veces no te lo crees lo suficiente y el miedo al fracaso, sí, efectivamente, es lo que te para. ¿Qué recomendarías para mostrar un frente fuerte cuando estás empezando? ¡Wow! Esto es la gran traba del emprendedor y no os lo podéis imaginar hasta qué punto se pasa mal. Es lo que se llama también muchas veces el síndrome del impostor, ¿no? Cuando empiezas a tener los primeros clientes también, ¿no? Decir, joder, yo no voy a dar la talla, no soy suficiente para esto. Bueno, pues os digo que no hay proceso que haga crecer más que el de emprender, precisamente porque te tienes que enfrentar a eso. Cuando vas desarrollando el trabajo te vas dando cuenta de que vas desarrollando las competencias y las habilidades necesarias para desarrollar eso. Esos miedos que tienes no son verdad, no son reales, porque además si te metes a crear un proyecto, normalmente, o sea, si te metes a hacerlo como lo hemos comentado, normalmente tú vas a ir desarrollando, vas a tener capacidad de reacción en cuanto a que vas a ir escuchando al cliente, pivotando, mientras tanto adquiriendo las capacidades y las competencias para llevar eso a cabo, ¿no? El miedo lo tiene todo el mundo y eso es así. Pero bueno, es algo que tienes que intentar, por eso también es muy importante el concepto de producto mínimo viable, porque cuando lanzamos un producto mínimo viable donde no hemos invertido 500.000 euros, sino que hemos puesto una pequeña cantidad,
el miedo se reduce. Si has puesto todos tus ahorros ahí, tu miedo incrementa, porque, joder, lo has puesto todo, entonces ahora, y si no valgo, y si no sale, y si no... No, empieza con una pequeña pincelada, porque la propia motivación del feedback positivo de los clientes te va a ir quitando ese miedo. A mí me pasó eso con empleo veterinario. Yo al principio estaba acojonada y en cuanto empecé a ver que a la gente le alegraba un montón que hubiese una iniciativa así, yo misma eso me fue reforzando y fui diciendo, venga, pues para adelante, porque les está gustando y tengo que hacer esto por ellos y está funcionando y está yendo bien. Y si te equivocas, no pasa nada. No pasa nada, en serio. O sea, en empleo veterinario yo me he equivocado 1000 veces. He tenido 1000 cagadas en redes. He tenido que cambiar el modelo de negocio 3 veces. He tenido intervenciones más o menos desafortunadas. Pero si tú de verdad estás comprometido con tu trabajo, te esfuerzas y sigues, eso se acaba, la gente lo acaba olvidando, la gente se queda con lo bueno. Tú das un servicio de calidad, no engañas a nadie y estás ahí para ayudar. Oye, pues si te has equivocado, en redes las cosas duran 2 días, a los 2 días se les ha olvidado a todo el mundo. O sea que... Vale, a ver, a mí emprenderme echa para atrás lo de hacerme autónoma. Y... Vale, ahora leo la siguiente. Vale, hacerte autónoma. Os doy un truco aquí, si queréis empezar con este producto mínimo viable. Bueno, lo primero, tenéis facilidades, los que nunca habéis sido autónomos, con esa cuota de, me parece que son 18 meses ahora, de 50 euros al mes, ¿vale? Empiezas siendo autónomo, pruebas tu modelo de negocio y si funciona ya constituyes una empresa. Yo empecé así, o sea, yo empecé facturando en empleo veterinario como autónoma, como Carlota Puente, y cuando ya vi que la empresita pues podía tirar para adelante, aunque todavía facturaba una ridiculez, pero bueno, que ya podía tirar para adelante, ya constituí la SL, ¿vale? Porque la SL además pues te da una cierta protección, tal, y también con los bancos, si necesitas dinero, pues normalmente siendo una empresa es muchísimo más fácil. Y luego, a ver un momento, voy a leer la pregunta siguiente antes de que desaparezca. Vale. Luego otra cosa es que hay una fórmula que se llama, que es darte de alta en el impuesto a actividades económicas, que es válida para facturar tú como persona física si tu facturación no llega hasta el salario mínimo interprofesional. Entonces, no tienes que darte de alta en autónomos, sí tienes que hacer la declaración trimestral del IVA y del IRPF, ¿vale? Esto es importante, si no la haces te van a meter una multa. Tienes que hacer la declaración o sea, todas las declaraciones como si fueras autónomo, ¿vale? Lo suyo es tener una gestoría que, bueno, son entre 30 y 50 euros al mes cuando estás en ese nivel de facturas, para que gestione todo esto y no se te pase nada y no te multen. Lo digo por experiencia propia, porque yo me comí una multa de esas. Pero no tienes que darte de alta en autónomos. Y es una buena manera de empezar, ir rodando un poquito y viendo a ver cómo van las cosas. ¿Qué funciona? Pues ya te das de alta en autónomos. ¿Qué funciona? Pues ya te haces una SL, ¿vale? Vas subiendo escalones siempre con tu producto mínimo viable y con una inversión mínima y una estructura de costes mínima cuando empiezas. A ver, siguiente pregunta. ¿Has notado bajada del empleo? Sí. Vale, nos preguntan, perdonad que lo lea así, es que estoy con el móvil sujeto y se me pone delante de las preguntas. Sí, hemos notado esa bajada, pero es normal porque ahora mismo, obviamente, no significa que vayan a bajar las contrataciones, significa que es que ahora mismo las clínicas lo que están es bajando personal, están mandando personal a su casa ahora mismo. Entonces, en pleno auge de la crisis, estas 2 semanas, lo normal es que la gente no intente contratar. O sea, no publique para contratar ahora mismo, para empezar, porque es que no sé si es legal que alguien vaya a hacer una entrevista ahora, creo que no. Entonces, pues por ahora sí, se ha parado y bueno, pues esperamos que no sea un parón definitivo, obviamente poquito a poco se irá recuperando la situación y bueno, ahora es normal. Entonces, por eso os decía lo de tener una estructura de costes baja, porque a nosotros el tener una estructura de costes baja nos permite afrontar esta situación en la que no va a entrar un euro en empleo veterinario en un tiempo de una manera pues, menos preocupante, ¿no? Que si tienes al final lo que sea pasándote todos los meses por la cuenta. A ver, ¿qué buscan los veterinarios en los ATVs? ¿Cuáles serían los puntos fuertes en mi opinión? ¿Qué buscan los veterinarios en los ATVs? Básicamente, apoyo en el desarrollo de sus labores y, desde luego, para un veterinario que su ATV se preocupe por formarse en el aspecto clínico es fundamental. Yo, cuando he trabajado de veterinaria, he tenido la suerte de trabajar con ATVs que sabían más que muchísimos veterinarios y eso para mí era una tranquilidad enorme, ¿no? Porque al final sabes que te puede ir adelantando trabajo, sabes que si está en hospitalización y tú no estás, va a identificar perfectamente los síntomas de lo que pueda estar pasando para avisarte.
Entonces, esa formación clínica en los ATVs es fundamental. Eso y la agilidad de trabajo, porque al final trabajar en clínica es esto. Entonces, muchas veces vemos ATVs que tienen ese miedo, ¿no?, a hacer y se quedan parados y eso a veces les perjudica. A ver, que están entrando más preguntillas. Gracias, gracias a Bitsuki, que da las gracias por lo que estamos aportando al sector veterinario y por este contenido de valor. Gracias a vosotros por estar aquí escuchándome a estas horas de la noche. ¿Tenéis alguna preguntilla más? A ver, dice, yo tengo un montón de dudas. Me encantarán los webinars que hagáis. Hablamos, por ejemplo, del estudio de la competencia. Sí, claro, podemos hacer, si os interesa, lo que os digo, mira, los que os interese, mandad un mail a empleo@empleoveterinario.com y hacemos clases de lo que queráis. O sea, si además en estos días que no vamos a tener tampoco muchísimo trabajo de empleo, podemos dedicarnos a esto. Y si queréis hacemos Zoom en directo y lo hablamos y vamos viendo, porque sí, efectivamente, el estudio de la competencia es fundamental. Gracias, Carmen. Bueno, mientras voy a empezar a despedirme, pero estáis a tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta más, yo lo veo aquí y paro. Pues nada, daros a todos las gracias por haber estado, digamos, muchas gracias además por haber estado aquí, porque bueno, no siempre el tema de emprendimiento es lo que más capta el interés, pero de verdad que es una cosa que, bueno, en este sector todos estamos muy agobiados en general con la situación o todos en algún momento pasamos por esa situación de agobio y bueno, pues que por lo menos que sepáis que tenéis esa opción, que no es algo que esté tan lejos, que no es algo que sea tan imposible. Que al final no hace falta tener una carrera de ADE, que hay maneras de formarse y que yo soy veterinaria y aquí estoy. Y bueno, que sigáis la iniciativa de Veterinarios con Rollo, que hemos estado trabajando mucho para involucrar a gente del sector maravillosa y lo que viene, porque vienen unas charlas que todavía no hemos anunciado que vais a flipar, de clínica, de cosas de gestión y de todo. Y que muchísimas gracias a todos y que bueno, si queréis más cositas nos escribís a Empleo Veterinario y que estamos para ayudaros con lo que necesitéis. Muchas gracias a todos.